Vargas para Guaraní, le pase para Ferfer. Ferfer para Maíz y va Laurinegro. Con Maíz. Maíz y sube Dani Pérez. Pérez a la derecha. Pérez y va Guaraní por el primero. Pérez a la derecha. Pérez amagó, lanzó Pérez. Balón al medio. Le quedó a Mendieta. Mendieta dentro del área. Que pase para Ferfer al arco. ¡Gol! Ferfer. ¡Gol! De Guaraní, 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 gol del Indio, flechazo directo de Ferfer, nada de toqueteos como hacía el equipo boliviano, llega el primero de Ferfer, clase magistral de William Mendieta, gran recurso técnico para habilitar a Ferfer cuando parecía una pelota complicada. Ferfer hizo el esfuerzo, llegó con lo justo, la pelota se le mete al poste izquierdo de Mustafa, primero del legendario, que comenzó de manera pasiva el partido, pero es el que golpea primero, patea al arco y convierte. Sí, Fernando Fernández, el goleador histórico del legendario, también se hace presente en Copa Sudamericana, gana el Indio y es por ahora puntero de su grupo en la Sudamericana. Fernando Fernández y el grito aurinegro, Guaraní 1, Nacional Potosí 0. Al seguirte, hoy te aclaman con fervor, Guaraní, oh club querido, entre tiempo. El atributo más importante del fútbol es la contundencia, ¿sí? Y eso tiene Guaraní, porque estaba sufriendo dentro del partido, había muchas imprecisiones, iba creciendo el juego del equipo visitante, no tuvo todavía ninguna aproximación Guaraní, hasta que apareció la magia, ¿sí? Por el sector derecho se armó una gran jugada, el centro hacia el medio y ahí el taco para descolocar a todos de William Mendieta, para habilitar al 40 y que en ese afán de controlar la pelota le quedó algo larga, pero le quedó para su perfil derecho. Se arrojó para terminar, para finalizar esa jugada y finalmente su remate no pudo ser contenido por el arquero visitante y de esa forma Guaraní golpea primero, Guaraní ya gana 1-0. El primero del Indio. A los 11, primera etapa. 35-40 metros aproximadamente. Autoriza el árbitro. Guaraní por el segundo. Nadie de Guaraní dentro del área rival. Va Mendieta. Mendieta y el centro. Cabezazo. ¡Gol! Patiño. ¡Gol! Sí, le dijo algo Patiño a Mendieta, tirámela a mí, hacia el segundo palo, yo sorprendo a todos, piso el área, arrancó desde afuera, piso el área, se tiró casi en palomita, anticipa a todos, el balón junto al poste izquierdo de Mustafa, gana Guaraní, no se complica, es sencillo en su juego, marca 2 goles antes de la culminación del primer tiempo y es por ahora el líder del grupo A de Sudamericana, Patiño de cabeza y la segunda alegría aurinegra de la noche de jueves en Sajonia, Guaraní 2, Nacional Potosí 0. Escudo ha de brillar, Guaraní de limpio estirpe, entre tiempo. Llegué a pensar que estaban discutiendo por la posibilidad de quién iba a rematar ese tiro libre porque Patiño estaba muy cerca de la pelota. No, estaban armando, estaban planeando cómo iban a finalizar, cómo iban a trabajar esa pelota de táctica fija, el centro con mucha rosca, con precisión y de zambullida. Patiño se arroja, el experimentado que tiene antecedentes de haber marcado de cabeza goles de este tipo. Qué importante cerrar el primer tiempo con esta diferencia, oportuno el gol de Patiño, de cabeza marca el segundo para que Guaraní aumente la cifra aquí en Sajonia. El segundo del Indio. A los 50 de la primera etapa.